Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Marc Bassets es desde no hace mucho subdirector de opinión del País. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. ¿Vas conociendo mejor la zona del periódico? Que me imagino que no sales del edificio porque tendrás mucho trabajo. Pero empezaste tu nuevo cometido dando un paseo por aquel parque que te recomendó Ana Belén. ¿Sigues paseando por allí? Sí, magnífico. Este parque es una maravilla oculta. La Quinta de los Molinos. Gracias, Ana, por la recomendación. Pero es que además bueno, es un barrio que a priori es poco atractivo, ¿no? Creo. Espero que nadie se ofenda. Alguien que sea de ahí. Es muy industrial, ¿no? ¿O siempre lo ha sido? Sí, es una zona industrial, pero a mí me parece muy interesante. No diré fascinante, pero muy interesante. Porque es un barrio, uno de estos barrios que en otras ciudades europeas, al menos en ciudades en las que he vivido, París, Barcelona, incluso Berlín, se ha gentrificado, ¿no? En los últimos 20, 30, 40 años. Encuentras los cafés chic con los lattes de 1000 variedades y los estudios de, yo qué sé, de imagen y los lofts. Y aquí pues, quizá va a llegar, pero todavía no ha llegado. Y todavía se mantiene esta atmósfera de otro tiempo, muy auténtica, ¿no? De un barrio. No es las afueras, pero es un barrio que en el sentido europeo del término diríamos suburbial, ¿no? Porque siempre hay que precisar porque en Estados Unidos el suburbio es el barrio residencial un poco, si bien estante. Pero aquí sí que tiene esta atmósfera. Un día estuve por aquí con Ignacio Peiró, el escritor, y él me decía que es el Madrid barogiano, me dijo él, ¿no? Y me contó que aquí, yo no lo sabía, pero que es donde los madrileños vienen a arreglar sus coches, en los garajes. Está lleno de garajes, está la ITV, y esto me parece que es muy atractivo desde este barrio y lo estoy descubriendo. No digo que me pasaré toda la vida aquí, ¿no? Pero que ha sido una experiencia conocerla, además del edificio de la sede del País histórica de Miguel Yuste, que está realmente implantado aquí, y que he de decir que siempre hay que salir, ¿no? De la redacción y de la serie porque si no hay el riesgo de quedarse encerrado en esta cápsula. Pero estaría bien que un día invitáramos a alguien que vio nacer el País hace 50 años y que nos contara cómo ha cambiado el barrio, o si no ha cambiado el barrio. Seguro que ha cambiado, ahora hay muchos hoteles y sí que hay un proceso de cambio, pero yo lo comparo con el Poble Nou en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver. No digo que sea mejor ni peor, pero aquí yo creo que todavía no ha llegado esta ola gentrificadora. Bueno, oye, arrancamos, que tenemos a alguien esperando. Venga. Estados Unidos anunció una revisión de la presencia militar que tiene a través de la OTAN en Europa. Ha añadido todavía un poco más de presión, pidiendo que los socios, además de aumentar sus aportaciones a la alianza, busquen nuevas formas de asegurar su defensa sin la ayuda del socio que históricamente más ha aportado en ella. Esto no deja de ser una pataleta después de la negativa de los socios europeos para usar sus bases durante su guerra conjunta con Israel contra Irán. Y ha abierto todo esto varias incógnitas. Por un lado, cabe preguntarse qué va a suceder con las bases de Estados Unidos que están en nuestro continente, si efectivamente se reduce tanto su presencia o si se marchan del todo, como han amenazado. Y por otro lado, Marc, creo que la pregunta más grande que nos podemos hacer es cómo va a rediseñar Europa su defensa en un momento en el que
quien se supone que es aliado, no deja de mostrarse como una amenaza para la estabilidad de la mayoría, ¿no? Sí, Javier, así es. En el fondo, aquí lo que se plantea es quién necesita más al otro. ¿Europa necesita más a Estados Unidos o Estados Unidos necesita más a Europa? Se podría decir que Europa necesita a Estados Unidos, que la ha protegido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que en países como Alemania, por ejemplo, esto es muy palpable. Una parte del desarrollo y de la riqueza de Alemania, por ejemplo, incluso de la fortaleza del estado del bienestar alemán, se debe a que Alemania delegaba o externalizaba su defensa en Estados Unidos. Se ocupaba Estados Unidos de defender a Alemania en la época de la Guerra Fría, evidentemente ante la amenaza de la Unión Soviética, pero esto ha continuado hasta ahora. Pero también se puede decir que que Estados Unidos necesita a Europa. Esto lo vi hace unos meses. A principios de año fui a Ramstein. Ramstein es un pueblo en Alemania Occidental donde está la mayor base militar de Estados Unidos fuera del territorio de Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Y el mayor hospital también militar de Estados Unidos. Ahí se ve muy claro este debate, porque si Estados Unidos decidiese cerrar todas las bases y cerrar Ramstein, evidentemente la región de Ramstein sufriría mucho económicamente, es el pulmón económico de esta región, pero yo creo que todavía sufriría más Estados Unidos. Ramstein es, ahí lo dicen, es como un portaaviones gigante de Estados Unidos que permite y facilita la proyección de la potencia de Estados Unidos al resto del mundo. Desde ahí pasan los bombardeos que ha habido en Irán, han pasado muchos aviones por ahí. Toda la fuerza y la influencia militar, ¿no? y la capacidad intimidatoria de Estados Unidos en Oriente Próximo, en Eurasia, pues se basa en este lugar. El día que Estados Unidos, si Trump decide cierra todas las bases, perderá mucho. Estados Unidos perderá su capacidad, la que ha tenido, y los Estados Unidos que hemos conocido, para bien y para mal, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Otro debate es qué tiene que hacer Europa ante esto. Y hay dos posiciones. Una dice, bueno, no pasa nada, que Estados Unidos se marche y ya está. Europa no necesita tampoco tener esta fuerza militar que ha tenido con Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos. Pero hay otra línea, y es la que prevalece en los debates europeos entre los gobiernos, es que si Europa quiere ser independiente y tener su propia defensa, pues hay que gastar más, y gastar más implica dilemas muy, muy importantes. Pues si se gasta más en defensa, ¿de dónde se quita? Estos son problemas de políticas públicas muy profundos. La cuestión de fondo es si Europa puede ser autónoma, puede ser realmente independiente de Estados Unidos y a la vez protegerse de la amenaza de Rusia sin tener una capacidad militar y una defensa propia. A esa base de Ramstein, si no recuerdo mal, es a donde llegaban todos los heridos en las guerras de Estados Unidos, en Irak y Afganistán. Para hablar sobre los posibles escenarios que se nos plantean militarmente en Europa, nos atiende desde Madrid José Enrique de Ayala, que es general de brigada retirado y miembro del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Si Estados Unidos deja la OTAN, es más, si abandona las bases, ¿qué sucedería con esas bases en suelo europeo? Bueno, eso no va a pasar. Realmente lo que está buscando el presidente Trump es un reparto de cargas menos oneroso para Estados Unidos. Es decir, que Europa aporte más, no solo en dinero, sino también en capacidades y por tanto, diríamos, desvincularse un poco del escenario europeo, porque ya desde la época del presidente Obama, pues la estrategia de Estados Unidos se está pivotando hacia el área de Asia-Pacífico, que ahora se llama de Indo-Pacífico, para intentar involucrar a India en ese equilibrio regional. Y Europa pues ha dejado de ser una prioridad para Estados Unidos. El presidente Trump no considera que Rusia sea una amenaza. Esa psicosis belicista que existe en Europa para él, en fin, es totalmente artificial. De hecho, él está tratando con el presidente Putin temas económicos y de explotación de recursos conjuntos. Y además él ha dicho que militarmente Rusia es un tigre de papel, que además personalmente yo creo que es verdad, ¿no? O sea, un país que no es capaz de invadir no ya Ucrania, sino ni siquiera las 4 provincias que se han anexionado formalmente, y que tardó 6 meses en expulsar unas pequeñas unidades ucranianas de su territorio con ayuda de los norcoreanos, pues no parece, ¿verdad?, en condiciones de hacer una invasión de Europa, enfrentarse a la Unión Europea o a la OTAN.
desde luego, sobre todo si consideramos sus capacidades demográficas, económicas, industriales y también militares, como estamos viendo en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, el planteamiento de Estados Unidos es que Europa no representa ningún riesgo, que su prioridad es el área de Indo-Pacífico y, por tanto, que quiere reducir quizá su presencia militar, que les salga más barato, pero las bases que tiene Europa yo creo son fundamentales en su despliegue estratégico. Ya digo, aunque tengan menos efectivos, aunque los europeos tengan que aportar más, porque forman parte de un despliegue por todo el planeta y en este caso de extraordinaria importancia de cara a la proyección de Estados Unidos hacia Europa del Este, hacia Oriente Medio, incluso hacia el norte de África, ¿no? Entonces, esas bases siguen siendo importantísimas. Hay 6 de ellas en las cuales Estados Unidos tiene armas nucleares y yo creo que ellos no las van a abandonar. Podrían abandonar una o 2, ¿verdad? Alguna, ¿no? Pero ellos van a seguir ahí. Y van a seguir por su propio interés, no para defender Europa, sino para mantener un despliegue que les resulta imprescindible para proyectar su poder, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo. Vale. Sí. O sea que no se van a ir. Sí. No se van a ir. Pero la amenaza está y es constante. Si no es de irse, es de reducir y de, como tú explicabas, de dejar hacer que Europa asuma más responsabilidades. ¿Cuál tiene que ser, en tu opinión, la respuesta de Europa a estas amenazas, estas bravuconadas, a veces con este tono de falta de respeto de, por ejemplo, del secretario de Defensa, Hexet, ¿no? Vamos a ver, no solo el secretario de la guerra, como se quiere llamar. De la guerra, ¿no? Es verdad. Sí, sí, de la guerra, sí. En la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se insulta gravemente a Europa. Se dice que la Unión Europea está produciendo represión de la libertad de pensamiento y de la libertad política y de la libertad de prensa, literalmente, y que Estados Unidos va a intentar corregir el rumbo de Europa. Quiero decir con esto que son realmente afirmaciones hostiles. La Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, firmada en noviembre por Donald Trump, convendría que mucha gente la leyera y se hiciera pública, por lo menos los aspectos que afectan a Europa, porque, en fin, yo creo que tiene un interés importante en cuanto a la actitud que está demostrando Estados Unidos. Yo creo que la Unión Europea ya va tarde en su autonomía estratégica, necesita realmente ser independiente para poder defender sus valores y sus intereses sin interferencias. Porque claro, depender de una potencia exterior que no controlas y que naturalmente tiene sus propios intereses y por supuesto prioriza sus propios intereses, como es lógico, pues no es sano, ¿no? Durante la Guerra Fría pues no había otro remedio, ¿no? Porque era nuestro paraguas nuclear. Ahora se intenta mantener un poco eso diciendo que Rusia es una amenaza, pero que, como he dicho antes, yo no creo que lo sea. No porque no quiera, ¿no? Sino porque no puede, ¿no? Y entonces hay mucha gente que sigue diciendo no, necesitamos a Estados Unidos. Sí, ahora les necesitamos, porque no hemos sido capaces de crear nuestra propia defensa europea colectiva autónoma. Y yo creo que es el momento ya de ponerse las pilas y de construir una defensa europea que yo siempre he sostenido que no tiene que ser más cara de lo que estamos gastando ahora contra el pensamiento más común, porque lo que hay que ver efectivamente es las necesidades defensivas de Europa, que no son comparables, por supuesto, con las de Estados Unidos, que es una potencia global. Nosotros solo queremos defendernos, tenemos pocos enemigos, como digo, si no se considera que Rusia esté en capacidad de agredirnos, y por tanto, una vez que se ponga en común el gasto de los 27, que es enormemente superfluo en la mayoría de las cosas, precisamente porque en la mayoría de los servicios están multiplicados por 27 cuando podrían ser unificados, y lo mismo se puede decir del material militar,
pues seguramente se podría hacer perfectamente con el dinero que se está gastando ahora, o quizá algo más, pero no demasiado, y no sería tampoco difícil, solo hay que crear una estructura de mando propia, porque la estructura de fuerzas pues es como en la OTAN, las fuerzas que los países asignan a esa estructura. Es un tema de voluntad política, y si no lo hacemos, pues seguiremos dependiendo de Estados Unidos, que, como digo, ya tiene un interés secundario en Europa, y además en la época de Trump la trata de una manera despectiva. No sé si en el futuro eso podría cambiar, sin perjuicio de que se mantenga una relación transatlántica sana, equilibrada, de respeto mutuo, que sea bastante diferente de la que tenemos ahora, que data del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba en ruinas, cuando el mundo era muy diferente, cuando existía la Unión Soviética y cuando no existía la Unión Europea. Sí, al final de una guerra. Pero en ese escenario hipotético, de un ejército unificado europeo, de un nuevo marco militar, ¿existiría la posibilidad de que más países como Alemania recuperaran la mili? Vamos a ver, no estamos hablando de un ejército europeo en el sentido clásico de un ejército con las mismas insignias, la misma cadena de mando, etcétera. No estamos hablando, por decirlo de una manera muy sencilla, de una OTAN europea, ¿no? Es decir, de una alianza europea con su estructura de mando y fuerza exactamente como la que tiene la OTAN, sin perjuicio de que la OTAN siga existiendo. Aunque ya he dicho que yo creo que debe cambiar a una relación entre la Unión Europea y Estados Unidos más equilibrada, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tiene la OTAN y también tiene su propia capacidad defensiva propia, o sea, única, que la emplea cuando quiere, ¿no? O sea, y puede acudir a la OTAN en un momento determinado o no. Pues en Europa, diríamos, podría ser lo mismo. Ese ejército, diríamos, no tendría que ser, no sería un ejército clásico, sería una alianza, y creo que con las fuerzas que hay ahora mismo se puede hacer perfectamente. Alemania está en un camino de rearme enorme. Ahora mismo tienen en marcha un crédito de 100.000 millones de euros que no cuenta en el déficit, pues tienen una legislación muy estricta en el tema del déficit, porque además les está sirviendo para transformar su industria, que, en fin, tiene ciertos problemas, sobre todo por la competencia china, en industria militar, ¿no? O sea, ellos están en una carrera armamentística y de aumento del presupuesto de defensa. Van a liderar, evidentemente, la defensa europea, pero no necesariamente tiene que haber un servicio militar obligatorio. Es decir, nosotros estamos ahora mismo, como digo, en Europa, en una psicosis belicista que desde mi punto de vista no tiene fundamento. Lo que Rusia está haciendo, ha hecho y seguramente seguirá haciendo es una guerra híbrida contra Europa, porque para eso no hace falta divisiones de tanques ni flotillas aéreas. Eso se hace en otros ámbitos y Europa se tiene que preparar para eso, y para eso no hace falta reclutas ni grandes masas de soldados, hace falta ingenieros, hace falta técnicos, hace falta gente especializada que pueda trabajar en la ciberdefensa, en la guerra psicológica, en inteligencia, ese tipo de cosas que son las que se juegan en una guerra híbrida como la que puede plantear Rusia, porque una guerra convencional no puede plantearla. Y si planteara una guerra nuclear, pues todo lo que se emplee en armas convencionales no serviría de nada, claro. En ese caso, no. Por tanto, yo creo que está bien como está. No hace falta la mili obligatoria para nada. La guerra del futuro no va a ser una guerra de masas. Nosotros las únicas amenazas que tenemos son de guerra híbrida o de terrorismo o de crimen organizado, y eso no se combate con grandes masas de soldados. Lo que necesitamos es crear nuestra defensa autónoma, avanzar tecnológicamente, que eso sí que es muy importante, porque Europa tiene un retraso tecnológico importante, y por supuesto pues subsanar las carencias que todavía se tienen, que ni son tan graves ni son imposibles de subsanar con el nivel tecnológico europeo y con el nivel económico
que tienen los países europeos. Hay un escenario que he escuchado bastante en los últimos meses y leído y que se baraja, de hecho, en algunos servicios de inteligencia, algunos ministerios, capitales europeas, y es que Rusia, como dices, es más débil de lo que parece, pero Rusia tiene capacidad de hacer esta guerra híbrida de la que hablas, incluso de lanzar provocaciones, ¿no? Y hay un escenario que es que vayan a un país báltico e invadan una ciudad o invadan una zona o una región de un país báltico para probar y poner a prueba a Europa y a la OTAN y ver si Estados Unidos y los países de la OTAN van a acudir en ayuda de este país, Estonia, pongamos. ¿Lo contemplas, este escenario? ¿Y crees que Estados Unidos activaría pues el artículo 5 de la OTAN que contempla la ayuda mutua en caso de ataque en este caso? Narva, ¿no? La ciudad, siempre se habla de Narva, es una ciudad que está en las fronteras entre Estonia y Rusia, y además con mucha población rusa y tal. Bueno, no se puede descartar, efectivamente. Eso entraría dentro de esa guerra híbrida, ¿no? Algún tipo de acciones de comandos o algunos sabotajes, etcétera. No creo que fuera una invasión porque, como digo, no tienen capacidad para eso, ¿no? La reacción, claro, eso es lo importante. Es decir, a mí cuando se plantea que nosotros necesitamos el 5% del PIB, tal, porque Rusia, tal. No. Lo que necesitamos es una clara voluntad política de defendernos. Es decir, una solidaridad explícita y firme de acudir en defensa de cualquier aliado, tal como figura en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, si nosotros nos mantenemos firmes, no hace falta tener mucho más armamento que Rusia, porque ya somos enormemente superiores. Y la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos a la que me refería antes, hay un momento en el que dice que los europeos disfrutan de una superioridad en el poder duro, hard power, sobre Rusia en todos los terrenos excepto en el nuclear. Como digo, el nuclear hay que excluirlo, porque claro, si entramos en una guerra nuclear, ahí ya sí que sería destrucción mutua asegurada, y en fin, ya se desaparecería la civilización, ¿no? Pero en armas convencionales somos muy superiores. Por tanto, el problema no es tener más armamento, el problema es reafirmar la solidaridad. Si, no digo ya Estados Unidos, si Francia y Alemania dicen a Moscú que entrarán en guerra a las 24 horas de que haya la mínima agresión a un país europeo, eso no se producirá. O sea, el único riesgo que nosotros tenemos, nuestra única vulnerabilidad, no es falta de armamento. Nuestra única vulnerabilidad es las dudas que puede suscitar nuestra solidaridad. Y de hecho Estados Unidos pues ha matizado que su apoyo en el artículo 5 pues que dependería de las circunstancias y de cómo se produjera el tema y tal. Y claro, eso es muy peligroso. Es decir, esa es nuestra vulnerabilidad. En ese escenario, es una última pregunta quizá un poco ingenua, ¿son más importantes los drones que los soldados? Bueno, claro, estamos asistiendo en la guerra de Ucrania, es la guerra de los drones, ¿no? Ahora mismo, pues, Ucrania está produciendo 4 millones de drones anuales y puede llegar a producir 10 millones de muchos tipos, ¿no? Pero están incluidos también los de largo alcance que están alcanzando refinerías en Rusia, en el interior de Rusia, en Moscú, lo hemos visto el martes y el jueves pasados. Evidentemente es un arma nueva en cuanto a su extensión y sus capacidades, aunque existe desde hace algún tiempo, y como siempre que surge un arma nueva, pues los ejércitos tienen que adaptarse a esa novedad, ¿no? Cuando surgieron los carros de combate, los tanques en la Primera Guerra Mundial, pues claro, cambió completamente el escenario, y en la Segunda Guerra Mundial pues ya era diferente, ¿no? Como digo, yo creo que lo que la Unión Europea tiene que hacer es, aparte de buscar su propia autonomía en defensiva, el desarrollo tecnológico,
porque todas las guerras del futuro, tanto si son híbridas como si existe algún tipo de guerra convencional, van a ser ganadas por aquel que tenga un nivel tecnológico más alto. Eso por no entrar a hablar del tema de la inteligencia artificial, que va a ser también determinante en los próximos años y que es un tema en el cual la Unión Europea va también con bastante retraso. Por tanto, yo creo que todo lo que estamos viendo ahora, incluida esa cierta desconexión de Estados Unidos, debe hacer que la Unión Europea aborde de una manera definitiva su responsabilidad en la defensa colectiva, que ha descansado en Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial, y emprenda decididamente el camino de la inversión, la investigación en tecnologías de última generación, porque eso es lo que va a proporcionar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos europeos. José Enrique de Ayala, que es general de brigada retirado y miembro del Consejo de Seguridad y Defensa en la Fundación Alternativas. Gracias, José Enrique. Un abrazo. Encantado, un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Marc Bassets, hasta la semana que viene. Cuídate. Hasta la semana que viene, Javier. Gracias. Lo que ocurre en Gaza bien podría ser la primera guerra de la historia moderna sin prensa internacional, porque Israel lo impide, violando el derecho a la información de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Israel ha intentado imponer su narrativa, según la cual no hay inocentes en Gaza, no hay masacres, no hay hambruna. Habría conseguido ese objetivo de no ser por la labor de los periodistas locales. Están obligados ahora a asumir el peso de la documentación de este genocidio, al tiempo que son objetivo constante de Israel. Ellos acaban siendo nuestros ojos y nuestros oídos, y el precio que han pagado es espeluznante. Más de 260 han sido ya asesinados. Mónica García Prieto, buenos días. Buenos días, Javier. Sí, hoy queremos centrarnos en esa guerra contra la verdad, en ese vericidio que libra Israel. En solo 2 años murieron más periodistas en Gaza de los que fallecieron en todos los conflictos de los 2 últimos siglos sumados. Y seguramente alguno murió por casualidad, porque los bombardeos son indiscriminados. Pero la mayoría fue ejecutada por Israel, quien además defiende los crímenes. La ecuación es sencilla. Sin prensa extranjera, la única que cuestiona el relato israelí de que en Gaza todos son terroristas es la Palestina, y esa es fácil de eliminar, dado el control israelí sobre la franja. Claro, todos recordamos imágenes como el doble ataque contra el Hospital Nasser, que mató a 5 periodistas. ¿Es siempre así, Mónica? ¿Cómo es esa campaña para silenciar a la prensa? No hay un patrón único, pero sí hay una caza al periodista, acompañada de una campaña de desprestigio desde medios y redes sociales israelíes que acusan, señalan y justifican. El caso más conocido es el de Wael Dagdugh, corresponsal en jefe de Al Jazeera y la cara más visible de Gaza, que sufrió ataques directos contra él y los suyos que costaron la vida a 15 familiares, entre ellos su esposa, 3 de sus hijos y su nieto. Fue bombardeada su oficina, su casa familiar, su hijo, que también era periodista, y finalmente Israel le atacó directamente, matando a su camarógrafo y dejándolo gravemente herido. Él mismo nos cuenta cómo Israel asesina a la prensa en Gaza. Israel no necesariamente tiene que contactarte personalmente y decirte te vamos a matar, ni nada por el estilo. A menudo toman medidas mucho más peligrosas que el asesinato. Esto se debe a que, en última instancia, se enfrentarán a un problema si eres un periodista destacado y brillante, que cumple con su deber con la máxima profesionalidad, transparencia y objetividad, incluso en las circunstancias más difíciles
y cuando te afecta directamente. A veces recurren directamente al asesinato, a veces atacan a tu familia, parientes y colegas, y a veces recurren a la vigilancia, con el objetivo de matarte primero, obligarte a retirarte o intimidar a otros a través de ti. Muchas veces llegamos al lugar de los hechos y escapamos milagrosamente, porque Israel no quiere periodistas presentes, especialmente en los momentos iniciales en que se revela la magnitud y la dificultad del suceso. Muchas veces los drones nos han estado siguiendo claramente a muy corta distancia. Yo era el único periodista, la única voz, la única imagen a través de la cual el mundo presenció las operaciones terrestres que se desarrollaban en la ciudad de Gaza en aquel momento. Esto se debía a que me negué a abandonar la ciudad de Gaza para ir al sur de la franja, a diferencia de mis colegas, otros medios de comunicación y ciudadanos comunes. Creo que cuando se dieron cuenta de que esto era impensable para nosotros, recurrieron a una táctica aún más difícil, dolorosa y agonizante para los periodistas: atacar a nuestras familias. Mi familia vivía en la ciudad de Gaza y fue desplazada junto con otros refugiados a una zona que el ejército de ocupación israelí afirmaba que era segura y humana. Sin embargo, las fuerzas de ocupación israelíes los atacaron deliberadamente en su hogar, en el lugar donde habían buscado refugio. Fue evidente porque uno de los periodistas israelíes, cercanos a los servicios de seguridad, declaró inequívocamente que conocían los objetivos del ejército israelí en la franja de Gaza. En televisión, dijo que el objetivo era la familia del periodista Wael Dadou, corresponsal de Al Jazeera en la franja de Gaza. Fue un mensaje escrito con sangre. Es decir, para reprimirlos en algunos casos, en otros para vengarse por su trabajo, atacan con total impunidad a las familias de los periodistas en zonas declaradas por el propio Israel como refugios seguros. Imagina el desgaste para los informadores al constatar que no eran solo ellos quienes estaban en peligro, sino que ponían en riesgo de muerte a los suyos. Además de periodistas, son gazatíes. Están sujetos a desplazamientos forzosos, sufren bombardeos, pasan hambre como los demás. O sea, son víctimas de una limpieza étnica obligadas a compaginar su supervivencia con el trabajo de ser nuestros ojos y documentar crímenes de guerra. He preguntado a Sami Abu Salem, un querido colega que sigue en Gaza, por qué siguen ejerciendo. First of all, there was no choice. Antes que nada, no teníamos opción. Estábamos en Gaza sin nada que hacer más allá de sufrir hambre y sed, pero teníamos la obligación moral de seguir, de explicarle al mundo lo que pasaba, que la gente moría de hambre o por falta de medicación. En segundo lugar, estábamos en el corazón de la noticia, en la hambruna. Por ejemplo, los periodistas escribían sobre familias que buscaban comida al tiempo que ellos mismos buscaban comida. Un periodista hambriento escribía un reportaje sobre hambre, imagina. O sobre niños hambrientos, cuando sus hijos estaban hambrientos. Muchas veces, en los hospitales, la conversación entre periodistas era: ¿habéis encontrado harina? No paré de informar, claro, porque pensé que si yo paraba, si el resto también lo hacía, ¿quién contaría la verdad? Por eso pensé que era nuestra misión moral más que profesional. Sentí que combatía el genocidio y que defendía a mi pueblo diciendo la verdad, contando lo que pasaba en Gaza. Sentí ser un soldado de la verdad y muchas veces me sentía culpable cuando me sentía un cobarde por pasar miedo. Mucha de esa gente asesinada en refugios, en escuelas, en tiendas, no tenían nada para defenderse salvo periodistas como yo. Eso me inspiraba valor para continuar sabiendo que Israel impide que la prensa internacional entre en Gaza. Claro, cuesta imaginar el trabajo de un periodista, de este periodista, de cualquier otro, en medio de un genocidio, cuando todo está ideado para matarte a ti o matar a tu familia, y todo esto en medio de una hambruna, Mónica. Así es, ¿cómo sería que se dio una situación inédita? Las 3 mayores agencias del mundo de noticias, France Press, Reuters y AP, emitieron un comunicado conjunto para denunciar que sus periodistas en Gaza se morían de hambre. Los reporteros con los que he hablado describen una pesadilla, el pánico permanente, el continuo reto de cargar los equipos cuando no había luz, ni internet, ni forma de transmitir las imágenes, ni tampoco agua potable, comida, refugio, letrinas. Hubo colegas que vendieron sus archivos, sus cámaras o ordenadores para poder comer. No había dónde conseguir baterías, ni lentes, ni material de trabajo, ni forma de cubrir los bombardeos porque Israel impide la entrada de gasolina, pero tampoco lo necesitaban porque las bombas llegaban
llegaban a ellos. Lo más duro era lidiar con la incertidumbre, escribir reportajes sabiendo que ellos podían ser los protagonistas del siguiente o cubrir la llegada de heridos a hospitales temiendo que de las ambulancias salieran sus propios hijos, como nos cuenta Sami. As a journalist, I did not think how to go to the places. Como periodista, ni siquiera pensaba en acudir a los lugares bombardeados por la aviación israelí, porque los bombardeos venían a mí. No sé si oíste ese ataque. No había necesidad de ir porque las bombas venían a nosotros. Por eso me quedé en la casa de mi tío. Bombardeaban los alrededores, destruyeron varias casas cercanas mientras la gente dormía. Eran casas habitadas. Solía ir a tomar fotos tras los ataques. Contaba lo que veía con mis propios ojos, pero aún así me acusaron de exagerar y de simpatizar con Hamás, cuando no es el caso, y todo el mundo lo sabe. La mayor parte de mi energía durante el genocidio, física y mental, la gastaba en necesidades básicas, en pensar cómo conseguir comida, en mi esposa, mis hijos, en mi madre. Pasaba mi tiempo aterrado pensando que podía perder a cualquiera de ellos. When I think that I'm going to lose any of them, I cannot imagine life. I cannot imagine. Cuando lo pensaba, no podía siquiera imaginar mi vida. No podía concebir que muriesen y seguir yo solo, ni que ellos se vieran obligados a seguir sin mí. Por ejemplo, un día bombardearon una casa en Al-Maghazi, donde está mi familia. Yo estaba muy asustado. Pensaba, ¿qué hago? ¿Corro hacia allí? ¿Espero en el hospital a donde los van a evacuar? Trajeron a una niña pequeña y pensé que era mi hija. Y no podía saber si era o no, porque estaba cubierta de polvo, su cara, su ropa, todo estaba gris. No podía distinguir su cara ni el color de su ropa. Me volví tan loco que quise saltar y cogerla para saber si era mi hija o no. Y entonces vi los zapatos y supe que no era ella. Otra vez estaba en el hospital cuando los paramédicos trajeron a los 9 hijos de mis tíos. También estaba cuando trajeron a otros de mis tíos. Imagina cómo fue. Mi tío llegó decapitado. Fue enterrado sin cabeza. Qué espanto todo esto, ¿no? Estar también sometido a esa incertidumbre por la familia, no poder alimentarlos, no poder protegerlos, no saber si ese cadáver es el de tu hija. Y esto ocurre hoy porque estábamos escuchando cuando hablabas con él explosiones de fondo, se podían oír. Sí, desde que comenzó el cese el fuego, 6 periodistas han sido asesinados. La frase que más repiten en Gaza es que lo que ocurre allí supera la imaginación, y lo que cuentan lo confirma. Vamos a escuchar a Mahmoud Mustafa, de 25 años y autor del libro en español Sobrevivir al genocidio, que acababa de terminar la carrera de periodismo cuando estalló todo. Mahmoud nació durante la Segunda Intifada, y sus primeros recuerdos son la guerra de 2006 y el bloqueo impuesto por Israel en Gaza. Cuando tenía entre 7 y 8 años, vivió otra guerra, como le pasaría en 2012, en 2014 y en 2021. No sé si sabéis que muchos gazatíes, en especial los niños, miden su edad por guerras. ¿Tú cuántas guerras tienes? Pues bien, Mahmoud, con 25 años, tiene 6 guerras, pero ninguna equiparable a esta. Cuando comenzó el genocidio yo tenía 23 años. Estaba en los inicios de mi carrera y me encontré que mi primera cobertura debía ser el bombardeo de mi propio barrio, el asesinato de amigos y colegas y asesinatos masivos en hospitales y escuelas. Era joven, no entendía bien qué ocurría, pero todo ocurría tan deprisa que no podíamos pensar. Te establecías una semana en un barrio determinado y te decían que debías irte, que era peligroso y te marchabas muy rápido. Los asesinatos en masa que empezaron en octubre de 2023 eran insoportables. Recuerdo que en el primer mes, 3 casas de familiares fueron bombardeadas con ellos dentro. Perdí la familia de mi tío, de 13 miembros. Recuerdo que mi tío tenía un primo, Basil, que estaba casado y tenía un hijo y 3 hijas. Cuando recogieron lo que quedaba de sus cadáveres, no pudieron ni reconocerlos.
Todo lo que quedó de ellos cabía en el balde lleno de restos humanos que le entregaron para enterrar. En los primeros meses del genocidio, el ambiente era de desplazamiento forzoso, asesinatos, ataques contra hospitales. Hasta ahora no he podido olvidar el trabajo de las ambulancias, los heridos llenando el hospital, el hecho de que no hubiera sitio en la morgue. Recuerdo que colocaron un camión refrigerado de helados para almacenar cadáveres. De alguna forma, el ambiente era tan extremo que tu mente lo bloqueaba. Era como vivir en una película. Mahmoud abandonó Gaza 6 meses después del principio de la guerra, pero temiendo, Mónica, que su familia fuera asesinada por su culpa, ¿no? Sí, el miedo era tan poderoso que hizo testamento con 23, 24 años. Solo en aquel medio año perdió a 72 familiares y amigos, y una vez que salió de la franja decidió dejar de contar víctimas por salud mental. En el contexto de la limpieza étnica, Mahmoud fue forzado por Israel a abandonar su ubicación 9 veces. Sami y su familia fueron forzados a moverse en 13 ocasiones, y allá donde van les siguen los bombardeos y los ataques directos. ¿Cuál es la excusa oficial para justificar los crímenes? Lo habitual es acusarlos de ser miembros de Hamas sin prueba alguna. Sami, que llegó a ser detenido por Hamas precisamente por criticar al grupo, recibió esa acusación. Los periodistas gazatíes están acreditados, van identificados y llevan equipos de seguridad, es decir, no hay dudas de que ejercen el periodismo. Y cuando sus muertes crean malestar en Occidente, cuando la crearon, se creó una unidad especial en el ejército israelí llamada Célula de Legitimación, encargada de ensuciar la imagen de los periodistas asesinados. A todos ellos les buscaban o les inventaban vínculos con Hamas. Recuerdo el caso de Ismail Al-Ghul, un periodista gazatí asesinado en julio del 24. El ejército alegó que había asumido un alto cargo de Hamas en 2007, pero claro, en 2007 Ismail tenía 10 años de edad. Cualquiera que informe desde Gaza es susceptible de ser atacado, él y quienes le rodean, y por eso los periodistas gazatíes han tomado medidas excepcionales, como nos cuenta Nur Swairki desde la franja. To manage to report and to deliver our work as a journalist in Gaza Strip, most of us. Para informar y hacer nuestro trabajo en Gaza, la mayoría de periodistas nos hemos separado de nuestros familiares. So we were living together in journalist camps. Vivimos juntos en campamentos de periodistas, formados por tiendas, claro, cerca o dentro de los hospitales, porque son edificios residenciales protegidos por el derecho internacional. And also they have the power and they have a good connection with the internet. Tienen generador, tienen buena conexión a Internet y nos beneficiamos de eso, dado que la mayor parte de nuestra logística como periodistas ha sido destruida durante la guerra. Esta ha sido nuestra solución de supervivencia, vivir en estos campamentos. La mayoría de nosotros se ha separado de nuestros familiares. Un número importante de nosotros ha sacado a los suyos a El Cairo u otros destinos fuera de la Franja de Gaza, y ese es mi caso. He evacuado a mis 2 hijos a El Cairo con mis familiares y me he quedado en Gaza, sobre el terreno, para informar. Mi marido también es periodista, así que somos una pareja con 2 hijos que decidimos que lo más seguro era separarnos de ellos. Llevan allí casi 2 años y medio y no ha habido ninguna ocasión de reunirnos. Y es lo más duro para una familia, pero es el caso de la mayoría. Muchos colegas han perdido sus vidas dejando solos a sus familiares. Otros han perdido a sus hijos mientras informaban. Así que informar sobre estos crímenes cuando eres parte y eres víctima al mismo tiempo no ha sido nada fácil. Es decir, Mónica, que, como decíamos al principio, nuestros ojos allí, los ojos que están documentando lo que está ocurriendo, viven como apestados.
Sí, y no debemos olvidar al centenar de periodistas que han sido encarcelados sin cargos, sometidos a torturas para quebrarlos e impedirles trabajar. Por ejemplo, Ali Al-Samoudi, exproductor de la CNN y de Al Jazeera, que acaba de ser liberado tras un año entre rejas. Ha perdido la friolera de 60 kilos de peso. Él describe las prisiones israelíes como cementerios para vivos. La ONG israelí B'Tselem los llama infiernos vivientes. Infiernos vivientes. Resumían bien al principio cuando decían que el genocidio supera a la imaginación. Cuesta mucho digerir esta impunidad de Israel, y si lo que hemos escuchado hoy parece espantoso, ya pido a los oyentes que se preparen para la semana que viene. Mónica García Prieto, gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Cuídate. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.